distintos lugares de los estados de la República Mexicana. Seguro, con esta circunstancia de lluvia que nos ha sorprendido en estos días, pues muchos se encuentran en camino para llegar a sus espacios, a sus oficinas o bien a sus hogares. Quiero decirles que el día de hoy tengo conmigo a una de las mujeres que más admiro, no solo en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal. El día de hoy nos acompaña desde el estado de Coahuila la magistrada Griselda Elizalde Castellanos. Como es nuestra costumbre, voy a presentarla primero a título personal, porque vuelvo a insistir, es una de las mujeres a las que más tanto admiro. Yo sé que si ustedes googlean el nombre de Griselda Elizalde Castellanos van a encontrar infinidad de clases. Ella incluso es tan generosa que muchas de estas clases se dan a título gratuito. Maestra Griselda, ¿quién es la maestra Griselda? Para Nancy Villapán, la maestra Griselda es una de las mujeres a las que más admiro. Ella ha dejado precedentes a través de distintos casos que ella ha resuelto. Actualmente se desempeña como magistrada de sala penal en el Poder Judicial del Estado de Coahuila y he tenido la oportunidad no solo de coincidir con ella a través de distintas conexiones en donde hemos hablado de diversos temas, justo uno de los temas que hoy ella nos va a hacer el honor de aportarnos con sus enormes conocimientos un poquito sobre el tema de la especialización. Hemos coincidido en espacios en donde se ha hablado de perspectiva de género, porque ella es una de las mujeres que más está especializada en estos temas de perspectiva de género. A título personal, ella me demuestra que siempre se puede más y más y más, porque además de ser una enorme profesional, es una mujer que se la pasa estudiando, es una mujer que siempre está innovando a favor de la justicia, representa lo que es ese peso de la toga y además es profesional y es madre. Maestra Griselda, este es su espacio, magistrada. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y quién es Griselda Elizalde Castellanos? Hola, ¿qué tal? Estimada maestra Nancy Villalfán, primero que nada y como siempre agradecer la gentil invitación que me hicieron para compartir este espacio la tarde lluviosa del día de hoy, que entiendo que en varios estados de la República estamos con lluvia. Gracias por la invitación para Sicaju, Toluca. Entiendo que así Son es varios el... planteles, nos están apoyando desde Sicaju Toluca, pero son varios planteles, maestra. Entonces, uno de ellos es Sicaju Toluca, pero nos ve toda la comunidad que nos sigue desde distintos planteles, Nesa, Tlalnepantla, Toluca y demás. Ah, ok. Muy bien, pues con el gusto de saludarles a todos. Muy buenas tardes. ¿Quién es Griselda Elizalde Castellanos? Bueno, soy egresada desde hace un ratito de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, allá por el año de 1993. Desde mi egreso de la facultad me dediqué a labores de servicio público, ingresando primero como secretaria en una agencia del Ministerio Público. Corría el año de 1994 cuando mi primer cargo me dio la fortuna de pertenecer al Ministerio Público como adscrita a un juzgado penal y de ahí tuve un recorrido por diversas áreas en la Procuración de Justicia en torno a transitar como titular de la agencia del Ministerio Público, después como agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Procesos, donde formulábamos agravios para la sala colegiada penal en aquellos años, y posteriormente llegué hasta el cargo de subdirectora de control de procesos en esa primera faceta de primer bloque laboral, por así decirlo, hasta 1998. Posterior a ello, concursé en aquellos años, recuerdo tener la genuina aspiración de ser juzgadora. Estaba yo muy pequeña, 26 años, en torno a aspirar a ese cargo. Concursé por un examen en aquellos años. La fortuna no me sonrió, pero me invitaron a formar parte del Consejo de la Judicatura por conducto de la visitaduría y estuve desde 1998 hasta el 2005 en cargos de visitadora judicial, secretaria auxiliar del Consejo, secretaria auxiliar de Pleno, secretaria de proyectista de sala del Tribunal Electoral, 7 años en los que yo defino, si se me permite, dos grandes amores laborales. El primero
o lo que conocemos como amores tóxicos, y ese fue la procuraduría, el novio que no nos deja salir, capaz si nos golpea, capaz si estamos enfermos, pero nomás lo vemos entrar y se nos olvida todo, y ese es el trabajo. Yo sostengo que quienes trabajan en áreas de procuración de justicia genuinamente es por amor Claro. a la camiseta, por amor al trabajo, porque se nos va la vida, se nos va la salud, se nos van los espacios de diversión, y ahí estamos integrando en aquel entonces una averiguación previa, hoy carpeta de investigación, y luego llegó para mí el amor tranquilo, el amor que te brinda un poder judicial en donde no hay celos del trabajo, hay oportunidades para que estudies, vacaciones, te trata muy bien, y La yo papacha. estuve 7 años en ese amor tranquilo que me permitió ser mamá en aquellos años, formar familia, pero luego en el 2005 llegó otra vez ese amor primerizo, ese amor tóxico, y me regresó a la Procuraduría, pero ya en una faceta como directora de averiguaciones previas por el 2005, transitando como subprocuradora de procesos, fiscal especializada, candidateada para presidir en aquel entonces la Procuraduría, y pues hasta el 2012, donde nuevamente llegó el amor tranquilo, y a partir del 2012 y hasta el día de hoy estoy en el Poder Judicial del Estado de Coahuila. Transité como jueza casi 10 años del sistema acusatorio, jueza de control de adolescentes, de juicio de narcomenudeo, de secuestros, y empezaba la perspectiva de género en aquellos años. Pues recordarás que esta jurisprudencia que invocamos tanto, la 22 diagonal 2016, y a mí me empezó, digamos, a interesar este tema de la perspectiva de género en aquellos años, y recuerdo haber tenido un caso en diciembre del 2017 de una mujer que había matado a su pareja, ella 20 años de edad, él 40, y me puse a estudiar muchísimo, muchísimo perspectiva de género, medidas de protección, y resultó vencedora en un concurso, y creo que eso me marcó profesionalmente porque eh, el ingresar primero a concursar no estaba del todo decidido. Al cuarto para las 12, como decimos, logra pasar mi solicitud. Era un concurso en el que no se sabían los nombres de quienes participaban, nos daban un número, Ok. y era un concurso a nivel nacional y eran 22 proyectos, y pues me fui avanzando paso por paso hasta llegar al último momento en donde resultamos acreedores del premio, y eso me llevó pues a hablar sobre la perspectiva de género desde el 2017, que es un tema que me apasiona mucho por los grandes retos que como país todavía tenemos en temas de niñez, en temas de infancia, en temas de mujeres, y que si bien es cierto, querida maestra, y no me dejarás mentir, el derecho sido transformado, pero no al mismo nivel de la tecnología. No, claro. Creo que como tecnología nos ha rebasado. Hoy mismo tenemos ausencia de legislación en torno a todo lo que tenga que estar relacionado con lo digital y lo Ujú. tecnológico, desde descripción de tipos penales, desde ausencia de castigo a muchas conductas, y que son los grandes retos ahorita que vamos a entrar. Siempre he sido servidora pública, no me respeto mucho a quien litiga, pero yo no me veo con un perfil de litigio. Les digo, a mí me gusta el servicio público, y hay una entrega para el servicio público, porque como yo siempre lo señalo en pláticas, en clases, si el granito de arena que a mí me toque poner para que esto funcione y se transforme, yo lo pongo, ¿eh? ¿Qué parte vamos a aportar desde tu trinchera, y qué vas a hacer de distinto? Me gusta innovar, sí, desde luego. Me gusta hacer cosas que de ordinario no son tan comunes, y abrir trinchera en torno a espacios que primordialmente, y creo también estar con un experto en ese sentido, se han otorgado para hombres, ¿no? Así Que, es. si vemos temas de paridad hoy en día, pues lo hemos logrado las mujeres a partir de obligaciones de la ley, no por una batalla genuina. Hoy por hoy, yo recordaba el proceso electoral del año pasado, y por ley teníamos que ser mitad y mitad. Pero Sí, si eso claro. no hubiese ocurrido, yo te puedo asegurar que a lo mejor no hubiésemos llegado.
claro, el famoso techo de cristal. A menor rango, mayor mujer, a mayor rango, menor mujer. Y ese sigue siendo una tarea pendiente en sí, México. claro, Los techos de cristal que no logramos pues, romper en ello. Si hiciéramos un estudio, nos daríamos cuenta que a lo mejor hay más actuarias mujeres, hay más secretarias en aquel entonces la ley cuando regulaba esta figura, y a lo mejor juezas. Yo estuve en un centro de justicia donde éramos 10 y eran dos caballeros, nada más, éramos 8 mujeres y 2 hombres, pero ahí topábamos, ¿no? La integración del Pleno, hoy sí realmente es paritario. En 2025, Coahuila tuvimos elección judicial, el 90% de los cargos se fueron a elección popular, pero son las grandes reflexiones que vemos desde el servicio público y también la formación en estos temas de la especialización, que es la charla del día de así hoy. Pero es. en suma, me he dedicado al servicio público, soy una convencida del servicio público tan lastimado a últimas fechas, tan golpeado a últimas fechas, porque créanme que sí, como servidores públicos también tenemos una vida, también tenemos algo que hacer después de la oficina, pero una entrega genuina por darle justicia a la gente desde la trinchera en donde nos encontramos. Y mira que desde el cargo de jueza hay decisiones que a veces Exacto. cuestan mucho. Yo este caso recuerdo cuando estábamos por hacer el fallo, considerar que iba a ser una sentencia absolutoria y la reflexión porque era un homicidio finalmente, pero dar por válida una causa de justificación al Justificación. amparo de una defensa legítima con perspectiva de género, pues era de decisiones de importancia, pero también de valentía de decir, voy a absolver y con todo lo que esto nos conlleve en ese estudio y el desahogo que soy una convencida del sistema acusatorio, al igual que tú. Cuando esto se oía por allá del 2006, Que nadie oye, los creía. juicios orales. Y a mí hubo incluso compañeros que me decían, ¿por qué estudias tanto si eso nunca va a llegar? Ajá, exacto. Va a haber una contrarreforma, porque en ese inter del 2008 al 2016 vas a ver que va a haber una contrarreforma y, y ya no estudies tanto. Les digo que los juicios orales nos han dado una enorme oportunidad de juzgar con rostro. Este caso que absolvimos, era tribunal, era cuando todavía teníamos la oportunidad de un tribunal de enjuiciamiento. Creo que las cargas de trabajo hoy nos han No puede, rebasado. ya no se puede. Hemos tenido, les digo yo, la tormenta perfecta. Imagínate una pandemia en 2020. Sí, sí, Paramos todos. eh, el litigio, a veces no tan ético, si se me permite la palabra. sí, claro. Tenemos eh, juicios por asuntos que no debieran estar en juicio. Y los ves ahí, algo que pudiera haber privilegiado una salida alterna, una terminación anticipada, no llega. Entonces, hoy estamos colapsados de tal suerte que son escasos ya los juicios eh, en tribunal frente a los unitarios. Y ayuda mucho cuando tú estás en un tribunal, porque pues finalmente hay 6 ojos, hay 6 oídos y percibes a lo mejor lo que a mí se me fue, al otro no se le fue. Y cuando tú compartes la decisión, es más, digamos, descansas un poquito más la responsabilidad, porque yo he sostenido en pláticas que es lo más importante que una persona tiene después de su vida, la libertad. Y Así es. está en tus manos el decidir se va o se queda, cualquiera. Y en las preliminares, yo recuerdo, teníamos poquitas audiencias. Hoy no es extraño que jueces puedan llegar a encabezar 20, 25 audiencias y hay cansancio también por parte de esos La jueces. percepción de la información, claro. Claro, o sea, pues, ese juez, yo les digo, ese juez le puede doler la cabeza, le puede doler el estómago, le puede doler, puede traer un problema en casa. Y yo es algo que a últimas fechas he impulsado, traigo ahí la inquietud de quién vela por la salud emocional del juzgador, porque yo escuché 25 imputaciones
de robo, violencia, violación, despojo y secuestro. Y Feminicidios, entonces sí. aquí, me quedo aquí y a lo mejor, eh, capaz que también a ti te sucede, ¿no, maestra? Quienes somos mamás, eh, a nuestros hijos, lamentablemente, les cargamos los miedos que llegamos a conocer a partir de nuestra profesión. Y nos Claro. imaginamos todos los escenarios y ellos, pues, de verdad, a lo mejor y ni les gusta la abogacía No les y gusta, maestra. no les gusta. Entonces, todo eso, son cosas muy, muy interesantes porque a mí me parece, no sé cómo lo ves tú, que estamos como en un bachecito en el sistema acusatorio penal. Ya no avanzamos más. Les digo cuando damos clase de juicio, a ver, el alegato de apertura, todos vamos a oír, esta fiscalía aprobará más allá de duda razonable, pero esta etiqueta, ¿eh? Y Duda la razón. defensa va a contestar, la fiscalía no podrá vencer la presunción de inocencia. Les digo, ¿no será que tenemos otras frases con las cuales Menos se trilladas. persuada al tribunal? Les digo, yo me voy a morir seguramente sin ver un juicio interactivo. ¿A qué le llamo un juicio interactivo? A un PowerPoint en donde el juez le puedas explicar con diapositivas, a un rotafolio donde cada testigo pueda dibujar, a un plotter donde se proyecte la fotografía del lugar de los hechos. Ahí estamos. Creo que los penalistas, tenemos que dar más de buenas prácticas y de qué hacemos ahora distinto y cómo salimos a flote con estas cargas tan excesivas de trabajo, porque hoy por hoy seguimos considerando a las fiscalías más productivas porque se judicializa Porque más judicializan. Ujú. y no aquella que privilegió soluciones alternas en sede ministerial o aquella, les digo, tampoco me va a dar la vida para ver una no acusación de un ministerio público. Después Son de una una solicitud de investigación complementaria, sobreseimiento. de decir, no tengo para acusar, planteo el sobreseimiento. Sí, Pero claro. bajo esta máxima que todos conocemos, yo no lo suelto y que lo suelte el juez. Y es una cadenita, ¿no? Sí, y que Desde, a lo ver, suelte la está, alzada está mal la y que se vaya detención, al pues amparo. que lo suelte el juez. No traigo la vinculación, pues que no vincule el juez. No traigo para la acusación, pero pues entonces que lo decida el juez. Pero también, creo que ahorita, las redes sociales también nos dan mucho a veces para mediatizar ciertos asuntos y lo vemos. Y es O sea, terrible, sí, porque sí algunos, o pesa sea, mucho. imaginemos a un juez de los años 90. Ese juez no había redes sociales, no había celular, no había Zoom, no había, pues los periódicos eran en papel, la información no fluía tan rápido. Hoy, en cosa de nada, tú puedes documentar un caso y que no le es ajeno a ese juzgador, a ese fiscal. Incluso como a mí no me gusta mucho utilizar este concepto de se contamina el juez, pues ni que fuéramos basura los jueces como para contaminarnos, pero se utiliza mucho. Pero pues imagínate un caso tan mediático, pues el juez se va a enterar al final Claro, del la día. presión que se ejerce La presión, socialmente. la presión, y incluso que podamos llegar a tener, y en un país donde todos nos sentimos con la capacidad de ser juzgadores. Todos, damos nuestra opinión Claro, en una publicación, y pues la verdad les digo, ¿cuántas historias hay en una sala de juicio? Les digo. Y unos la me del dicen, hay, fiscal, la hay de la tres, defensa, la la del de la fiscal, la de asesoría. la defensa y la del juez. Y les digo, si yo te dijera que hay más de tres historias, imaginemos, está la historia de fiscal uno, fiscal 2, asesor uno, asesor 2, víctima, defensor uno, defensor 2, imputado, acusado, juez uno, juez 2, juez 3, encargado de sala, policía procesal, Hasta la medios. policía, maestra, O sí. sea, ya se hizo toda la historia. Y dependiendo, porque ahora sí con aquella frase, todo depende del cristal con el que se mira la, Sí, claro, la, la, la situación, pero soy una enamorada del derecho penal. Yo, la verdad, respeto mucho, todas las materias, pero hoy que vamos a hablar un poquito de la especialización y la polémica que se ha hecho a la luz del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que me parece que es una versión, recargada del Código Nacional de Procedimientos, Penales, donde ya contemplan muchas cosas que nosotros, los penalistas, no tenemos ujú, en nuestro código.
Así es. por punto de arranque, la serie de principios que ellos tienen, mientras que nosotros tenemos 5, constitucionalmente hablando, ellos abren una pauta a tener más de 20 dentro del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en tema, Así incluso es. ponen como principio la perspectiva de género. La Ya, o perspectiva de la sea, hay que infancia, ¿no? Ujú. perspectiva de infancia. Y me gusta cuando hablan en el código de la ética y del profesionalismo que debe de existir en cada uno de los litigantes. Una tarea pendiente para México, como lo ha documentado, en alguna vez lo escuché al doctor Miguel Carbonell, es que no estamos formados para negociar, estamos No, formados para pelearnos. justo lo comentábamos en un programa pasado con la maestra Amelia, que ella es especialista en materia de mecanismos alternativos. Creo que todo tiene que empezar desde la cultura de la paz, ¿no? Y en las escuelas, yo no sé usted, pero yo, por ejemplo, estudié en la Facultad de Derecho y teníamos desde casi, casi que ingresábamos al segundo semestre los procesales. Y entonces corrías por el libro del maestro Arellano, ¿no? Que Ujú. era de práctica procesal, tal. Entonces ibas y sacabas los formularios. Por ahí tengo uno de esos libros viejísimos de formularios en materia procesal civil, y todo era demanda, contestación de la demanda y demás, ¿no? Entonces te enseñaban más bien el pleito, pero no te enseñaban a solucionar ese Es que en pleito de aquellos manera años pacífica. las figuras de justicia alternativa, justicia restaurativa, pues no No, ni figuraban, al caso. no, Y no hoy, por ejemplo, figuraban, no ya se lo hacían señala. presentes y era menos la carga de trabajo. Hoy somos muchos, hoy somos muchos, muchos. Imagínate, no teníamos especialización en materia de adolescentes, teníamos imputabilidad disminuida, una Efectivamente. figura aquí en Coahuila donde los adolescentes entre 16 y 18 los juzgadas como adultos. Y pues viene la reforma, te recordarás, en el 2005 al 18 constitucional, y que nos da cierto plazo. Especialización. Yo les digo, mira, cuando uno lee las leyes en México, hasta te emocionas. Basta ver la serie de derechos que le asisten a una víctima cuando ves el 20 constitucional No, bueno, apartado C y dices, wow, es que yo tengo derecho a una asesoría gratuita y tengo derecho a a la una reparación del daño. asistencia psicológica. Y dice, y a un asesor jurídico también. Materialicemos los derechos, ¿verdad? Y ya si nos ponemos a hablar de tratados internacionales que nos encanta andar firmando, pues sí, nada más que cómo lo materializo. Si tú, mira, hagamos un ejercicio. Belén do Pará. ¿De cuándo es Belén do Pará? Ujú. 1994. Sí, claro. ¿Y cuándo se adhiere el Estado? 1998. ¿Cuántos años han pasado? 1998. Si la memoria no me falla, no quiero cometer un error, pero más o menos así. Eh, 18 años, Así es, ya no, casi vamos para 2 y 20. 26, 28 años, Sí, 28 años. ¿Y qué te dice? Que yo debo de vivir una vida libre de violencia y que el Estado me lo debe garantizar. Hoy está garantizado y haz la reflexión. Yo veía la condena del caso García Andrade, que lo debes de conocer, al igual sí, claro. que tu servidora, porque pues, somos unas eh, ratoncitos de biblioteca, y hay ciertos párrafos casi idénticos de Campo Algodonero. Sí, ¿y cuántos años tiene? Campo, son, en tiempo son más o menos en lo mismo. Pero ¿cuánto tiempo tiene la sentencia de Campo Algodonero? Claro, ¿Cuánto tiempo tiene García Andrade? caso García Andrade. Ujú. ¿Sí? Y no Nosotros estamos todavía tenemos esa deuda. formados en investigaciones, y lo puedes llegar a, digamos, a entender un poco, porque les digo, las salas de juicios orales, pues a lo mejor no son tan populares para una elección, a lo mejor, ¿sí? La formación de servidores públicos, porque esto hay que hacerlo de carrera, ¿sí? Puedes haber formado un servidor público muy bien, capacitado muy bien, pero un buen día lo cambias de adscripción y todo lo Que ganado no en le ese da terreno seguimiento, sí, claro. va, vuelve a empezar. Y eso, si tomas en cuenta que muchas de las veces mandas, pongamos la etiqueta de castigo a un servidor, a un área donde no te interesa tener resultados y allá se va el castigado, ¿no? ¿Sí? Por eso la especialización y la formación, que me parece, a ver, si lo tenemos que poner en ejemplos de doctores,
Sí, ellos sí están especializados, Claro, no vas a ir con dermatólogo, un médico general, gastroenterólogo, claro, oncólogo, ginecólogo, y yo voy con el especialista. Entonces pero nosotros aquí nos también resistimos, como maestra. abogados, pues también te tienes que especializar en ciertos temas, ¿sí? Claro, Y a mí me parece que lo que hace el Código Nacional, pues es nada más ir normando lo que, por ejemplo, en materia de adolescentes, la ley del sistema integral te dice, yo claro, necesito gente especializada. Yo la necesito especializada en tema de adolescentes, porque mi audiencia de adolescentes no es igual a una audiencia de adultos, no. ¿sí? Yo no puedo medir la misma medida cautelar en un adolescente que en un adulto. Y le tengo que dar esa especialización. Yo recuerdo cuando fui jueza de adolescentes, cambiarme el chip de inmediato. Sí, claro, O sea, lunes audiencias de adultos, martes hay un adolescente, ok, hay que cambiarse el chip en el sentido de cómo voy a llevar la audiencia, porque es totalmente totalmente distinto. distinta. Desde la emisión de una resolución de vinculación al proceso para un adolescente que para un adulto. ¿Sí? El lenguaje que yo debo de Explicación, utilizar, exacto. cómo debo de privilegiar las salidas alternas, cómo la medida cautelar de internamiento preventivo es excepcional, Ujú. excepcional. ¿Y qué es el ABC de los grupos etarios, de la justificación que tiene que dar el señor fiscal, de la revisión? Fíjate que ahí, no sé si comulgues conmigo, querida maestra, pero bien valdría la pena tomar esa partecita de la ley nacional en la revisión mensual de la medida cautelar. Es que En así tema de debería de ser, adultos, así a lo debería de mejor y ser, eso nos ayudaría, más allá de la pero prisión preventiva oficiosa. claro, exacto. Pero yo creo que en el tema de los adultos en el procedimiento penal en el que están involucrados, o sea, tal parece que tenemos un doble lenguaje, ¿no? Por una parte decimos, sí, vamos a tratar de aportar para que se logre un sistema de reinserción social, pero por el otro lado la comunicación parece, mándalos a prisión preventiva. Todavía nos está costando trabajo, magistrada, quitarnos el tema de la Claro, oficiosidad de la prisión preventiva. claro, Todavía vemos fiscalías que lo traen de tajo, ¿no? Yo voy a solicitar la prisión preventiva oficiosa y no conozco el criterio del juez y a ver qué resuelve el juez. Y claro. muchos jueces siguen estando todavía bajo la batuta de la última reforma que tuvo el 19 de la Constitución, párrafo segundo, ¿no? Entonces Sí, dicen, no, yo voy a aplicar a la literalidad de la norma constitucional y si se trata de un hecho delictivo de prisión preventiva oficiosa, pues ni modo, pero incluso usted lo acaba de decir, hay sentencias de la Corte Interamericana que hablan que la prisión preventiva tiene que ser excepcional y la revisión periódica de la misma, ¿no? Y tendría que ser un acto de oficio, como en el caso de los adolescentes, pero en adultos no lo hacemos, magistrada. Incluso no, la sentencia por la que a México se le condenó, caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, pues esa sentencia fue porque estos hombres llevaban 17 años privados de su libertad sin recibir una sentencia. ¡Qué vergüenza! Cuando nosotros ya habíamos pasado la reforma en materia de derechos humanos, cuando usted lo acaba de claro, decir, y no tendré yo claro. mejores palabras para referirlo, firmamos ya tratados internacionales y que vengan y que te vuelvan a jalar las orejas, qué barbaridad, qué pasa Mira, con por nuestro ejemplo, sistema Estados jurídico. Unidos, en tema de adolescentes, él no está, no está. ¿Sí? Y que ahorita Ahora, sale de moda, fíjate, ¿no? sí, está de moda. Qué importante. Me parece que todavía nos falta mucha sensibilización con la sociedad, porque justicia lo ejemplificamos con cárcel. Si la persona no está en la cárcel, yo no siento justicia como ciudadano, Exacto, ¿sí? exacto. Y quieres cárcel. Y esto, o nada más una aclaración, yo estoy a favor de la prisión preventiva, desde luego, hay casos que ameritan una prisión Claro, pero preventiva, que se no hay justifique. forma de considerar algo distinto a la prisión preventiva, pero hay otros casos que, y volvemos al punto de lo que yo comentaba en temas de tecnología. Les digo, hoy por hoy, cualquiera de nosotros trae un celular. Y ese celular puede darme ubicación. Es más, hasta te da miedo porque el celular te subes al carro y te dice, vas a hacer tanto a este destino, porque ya sabe el celular cuál es mi ruta. ¿Por qué no hemos explotado la tecnología en favor de, sí? Yo cuando estoy en clase les digo a mis alumnos, imaginemos que alguien de nosotros muere hoy en este salón
y el día de mañana van a hacer pruebas de ADN. Habrá ADN de nosotros aquí en el salón, de todos les digo. Y por principio de cuentas, nos van a judicializar a todos. ¿Y qué creen que va a pasar? Como es prisión preventiva oficiosa, nos vamos a ir todos. Oiga, maestra, pero esto es muy grave. Sí, porque la medida cautelar debe ser un traje a la medida de cada imputado, de cada imputado. Pero mientras Claro. no sensibilicemos que prisión no es necesariamente justicia, ¿sí? Ahí están las tareas pendientes todavía en los temas de justicia cotidiana. Yo recuerdo, digo, cuando era Ministerio Público, que nos tocaba integrar unas averiguaciones y que corría el término, ¿no? De las 48 y veías rápido el reloj y luego venía la víctima, víctimas indirectas, sobre todo en aquellos casos de homicidio. De eh, homicidios. había familiares a veces muy exigiendo muchísima justicia y claro, o sea, la cuestión es cuánta empatía podemos llegar a tener respecto de nuestras víctimas y de los justiciables, ¿sí? Pero soy una convencida del sistema acusatorio que nos dio esta posibilidad de verle el rostro a esa víctima, de verle el rostro a ese imputado, de escucharlos. Este caso de la sentencia que se gana el premio, yo estoy segura que si hubiese sido un sistema tradicional, no hubiese llegado a una sentencia absoluta. No hubiese No, sido claro. posible por la escucha que tuvimos de la acusada, por la escucha que tuvimos del perito. Eso hubiese permitió mucho que llegáramos a la conclusión de manera unánime. Las juezas éramos tres juezas mujeres, era una fiscal mujer y era defensora mujer. Ahí estuvimos. Solamente había un defensor, un compañero varón y un asesor jurídico varón. Esos son los grandes retos. A mí me parece que el sistema de justicia penal sí ha tenido una transformación en México. Sí podemos tener este acceso de la publicidad y hay más preparación. ¿Cuántos casos conocemos? Yo misma tuve que relevar de manera excepcional abogados que no mostraban especialización en el sistema, con mucha pena, no porque uno lo hubiese querido, pero si me estoy dando cuenta que no conoces, tengo que relevarte por disposición Para de la ley. salvaguardar derechos. Claro. Y no podemos ser todólogos, maestra. Hay gente que está formada en perspectiva de infancia, bravo por ello, en perspectiva de género, bravo por ello, en adolescentes, bravo por ello, ¿sí? Y eso es lo que nos está exigiendo. Yo te pondría sobre la mesa el tema de la colegiación de los abogados. ¿Cuántos de Que también nosotros nos tendría que ser. sometemos a evaluaciones constantes para decir, oye, pues me falta esto, tengo que trabajar ahora en esto, ¿no? Así es que incluso yo creo que ahí fue donde sorprendió, y en la materia civil ahí fue donde sorprendió a muchísimos abogados, porque ellos no veían una transformación del derecho civil y del derecho familiar. Y ahora viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y los obliga incluso a tener que prepararse, a tener que actualizarse, ¿no? Lo mismo ha pasado ahora con el tema, por ejemplo, de la perspectiva de género, que no sé usted, pero yo creo que desde el ámbito en el que usted se desarrolla, todavía le tocan seguramente varios casos en donde de repente escuchas hablar de perspectiva de género y yo siempre les digo, yo no sé qué les pasa porque parecería que algo les brinca y ¡pum! Inmediatamente empiezan a sentir escozor, pero la perspectiva de género no la hemos comprendido como esa herramienta que incluso dijo la Corte, es la metodología que permite Es un método de visibilizar, ¿no? estudio, Así es, 6 pasos. así es. Pero hoy por hoy yo te preguntaría si ya eliminamos estereotipos. No, Y yo me creo que parece no. que No, y muchas veces viene desde nosotros como partes técnicas en una sala de audiencia, ¿no? El Ministerio Público, asesoría jurídica, la defensa de las personas imputadas. En muchos casos, todavía, magistrada, se considera, por ejemplo, la violación entre cónyuges o entre concubinos, de, ay, pero, o sea, ¿cómo va a ser una violación, no? Si dormíamos en la misma cama, o sea. no, hombre, sobre ese tema yo he reflexionado, a ver, en algunos estados, por ejemplo, en mi estado, es de querella, de querella. ¿Y eso de dónde me lleva? A un reparatorio, Sí, claro. ¿va? Y en muchos casos, pues Incluso hay dependencia no está económica de la excluido de víctima. beneficios. Claro. ¿Por qué la diferencia? No deja de ser una violación.
Pero pues claro, recuerda, te digo, yo les señalo, yo soy modelo 1972. Este, el débito conyugal era una obligación, sí, claro, incluso era causal de divorcio. así es, Y todo lo así, que hemos ganado, porque yo sí creo que hemos ganado terreno, pero cuidado con hacer un mal uso de las figuras que por años luchaste para garantizar la protección en torno a ello. Porque bastará con que tú llegues a la audiencia y digas, quiero que juzgue con perspectiva de género. No le voy a dar ningún no, elemento. Usted juzgue, adviértalo. Y les digo, tengo una bolita de cristal aquí para saber los contextos o cómo es que lo puedo llegar a advertir. ¿Sí? Si me exacto, das los elementos, dame los contextos. ¿Quiénes son las partes? ¿Qué hacen? Yo lo puedo advertir a lo mejor en sala a partir de sus condiciones físicas. Es decir, si yo veo que él mide casi 2 metros y ella mide 1,50, pues bueno, puedo advertir una situación de poder nomás desde así la es, presencia física. Pero si no va la víctima, ¿yo cómo voy a saber? ¿Sí? cómo se Simplemente el ubicar los visibiliza, estereotipos. Le digo, qué bonito cuando un litigante nos dice en sala de audiencias, está utilizando un estereotipo de orden descriptivo, de orden normativo, de orden de género, un estereotipo sexual. Wow, hasta te da gusto como juez el escuchar cómo lo que ya identificaron, ¿no? conocen, Sí, así es, y que hay una situación de poder, porque mire, todo esto es lo que lleva a esa situación de poder, o que te invocan un ordenamiento internacional que tú debes de atender, y en la aplicación de la audiencia o de cuando dictes las sentencias, porque los estereotipos los puedo tener en el análisis del caso y en la resolución del caso, ¿sí? Y es bien bonito hablar de perspectiva de género porque, cuidado, no todo caso de mujer me lleva a perspectiva de género y yo puedo aplicar perspectiva de género en favor de un hombre también o claro, de un niño, ¿sí? Y pues así te vas en delitos. Fíjate, ahorita, por ejemplo, ayer platicaba yo en una clase que teníamos y que les decía, fíjate cómo siempre hay 2 fechas en las cuales nos andan buscando por cielo, mar y tierra para una plática, para una sí, entrevista. Les digo, el 8 ocho de m marzo y 25 de noviembre. sí, Y se nos acabó. Y seguimos hablando de lo mismo, si las medidas de protección, si la ley general de acceso. Pues digo, tendríamos que pensar que el acceso a la justicia es tiene que siempre, estar tan sencillo. Les digo, hoy pedimos comida por Didi, por Rappi, desde el celular. ¿Qué nos falta para pedir una orden de protección desde el celular? Pero luego vienen los asegúnes y los pros y los contras. Eh, Platicaba con una jueza del Estado de México ayer y decía, reflexionábamos, no tenemos ninguna consecuencia para cuando hay falsedad. ¿Tú recuerdas a lo mejor, maestra, este video que se hizo muy viral de una joven que va a bordo de un ujú, Uber? un taxi de Y aplicación, si, y si él no llevase su cámara, te puedo asegurar que hubiera sido una vinculación en claro, automático, cantada, sí, claro, cantadita, claro, cantadita. Qué bueno que él llevaba una cámara, pero claro, mientras no tengamos consecuencias de las malas acciones de quien sea, esto puede seguirse presentando. Hace claro, muchos años en una clase de maestría escuché un maestro decir, mientras tú no arrestes a un testigo afuera de la sala de juicio que mintió pueden y llegar a te lo meter, lleves detenido ahí porque es claro que echó una mentira, va a seguir presentándose mentiras dentro de los porque no hay consecuencias. Yo lo mismo podía decirte en una sala de audiencias azul y era rojo y no va a pasar absolutamente nada en torno a ello. Qué rica charla, sí, ya aquí nos sí. pusimos a platicar No, hombre, es que de siempre es un lujo perspectiva, aprenderle, qué tenemos que hacer mucho. Por principio de cuentas, estudiar y especializarnos. No hay forma, ¿eh? O sea, yo leo, vuelvo a leer, vuelvo a consultar, vuelves a señalar.
y le aportas algo diferente a la práctica en una audiencia o le aportas algo distinto en una clase. Y sobre todo nosotros que pues tenemos la fortuna de dar clases en De varios, formar, contribuir de en la formar sobre formación, ¿no? todo, de Es formar que y de todo decir, esto, sí, la sí, escucho. sí, sí, no, 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 te escucho, Es de que formar. fíjate que todo esto de la especialización tendría que ser desde licenciatura, magistrada, Ah, no. porque Desde vamos licenciatura, ya los medio perfiles, ya echándolo, los planes de claro. estudio, incluso encaminados a esta especialización. Cuando yo estudié, pues llevamos clase de todas las materias. Pero ahorita les digo, yo que egresé en 1993, pues, imagínate, han pasado 33 años. Y les digo, yo tuve que volver a estudiar perspectiva de género, derechos humanos, ley de amparo, sistema acusatorio. Ahora, supongo que te sucede que nos están invitando a capacitaciones del Código Nacional por las destrezas del litigio, Ujú. la teoría del caso, los alegatos de apertura, de clausura, el interrogatorio en el contrainterrogatorio. Todo eso lo tuvimos que volver a estudiar La y argumentación jurídica, importantísima. lo seguimos estudiando, porque yo no puedo decir, hace poquito incluso fui alumna toda una semana en una actualización de destrezas de litigio porque pues, esa es la responsabilidad que uno de docente también tiene. Claro, Yo tengo que actualizarme, yo no puedo decir, ay, pues ya hice mi ya lo maestría sé. allá, ya lo sé. No, no. Y, y más que pelearnos, porque no se trata de eso, de verdad, no se trata de que el servidor público exija de ti, que también luego por redes vi que hubo inconformidad, me parece que fue en Baja California, si no, Ajá, corrígeme, se ampararon. donde ya el tribunal dijo, necesito que estés especializado. Pero ¿por qué te vas a pelear si es algo que no lo puso el tribunal, lo viene en el código? ¿Sí? Y no se trata tampoco de discutir entre nosotros, ah, ¿por qué él sí y yo no? ¿Sí? Bueno, Y que es un hay que compromiso, especializarlo y eso magistrada, el estudio. va a elevar tu nivel de litigio, va a elevar Claro, tu nivel de conocimiento. Una especialización, hay tantos cursos ahorita. Si hay algo que tenemos ahorita, es oferta académica por donde ustedes la quieran ver. claro, y que ahí la pandemia Buena, vino a mala, contribuir mucho. no sé. Sí. O sea, yo creo que en el Sí, ámbito académico la pandemia nos abrió estas oportunidades que, por ejemplo, ahorita usted está desde Coahuila. Yo sí, estoy claro. desde el Estado de México y estamos conectadas compartiendo todo este conocimiento que usted tiene, ¿no? Y que se aperturaron este tipo de plataformas para poder acceder incluso a muchos cursos gratuitos, magistrada. Y que hoy Claro. hablar de especialización es un tema necesario. Hoy escuchamos todavía abogados que hablan de los derechos de los menores de edad, cuando ya en su momento la Corte dijo, no, a los puedes llamar menores de edad, ¿no? O No, son incluso niñas, jueces niños en de salas de adolescentes. audiencia, así Niños, es. niños de adolescentes. Así Y es. hay casos que realmente te ponen a estudiar el doble porque no lo habías tramitado, porque no lo habías vivido, eh, vamos, desde la sala de audiencias. Y es emocionante una sala de audiencias. Yo siempre les digo, mira, el día que tu corazón no late en lo que estás haciendo, por favor, levántate y retírate. Que Acabó. todo a mí me dicen, oye, ¿por qué tanta clase? Les digo, tú no sabes lo que a mí me apasiona dar clase. A mí me gusta dar clase. El día que yo no tenga esa pasión, pues entonces sí me tendré que ir. Como me apasionaba entrar a una sala de audiencias, ¿sí? Y escuchar a las partes y decir, bueno, ¿qué vamos a resolver? ¿Sí? Y como me gusta ahora mi cargo también de lo que hago, que es en segunda instancia, porque tienes la oportunidad de construir derecho, Ujú. de fijar criterios, de impulsar y de resolver y de señalar, yo considero que este caso se puede resolver así. ¿Sí? Y creo que si todos pudiéramos poner un granito de arena positivo en lo que ando haciendo, pues tendríamos a lo mejor mejores resultados. La gran oportunidad me parece que hoy está para los penalistas en el tema del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí, Porque para claro. nosotros no es ajena una teoría del caso como metodología de trabajo. Para No. nosotros no es ajeno un alegato de apertura ni de clausura, ni interrogatorio ni contrainterrogatorio. Así es, que es la parte de la especialización que ahora se les exige en materia civil y familiar, ¿no? Y el conocer los derechos de las infancias, Ujú. porque pues, en muchos de estos juicios de controversias de índole familiar, pues están en juego los derechos de los que al menos son escuchados, magistrado.
Sí, claro. y vemos los egos del papá, los egos de la mamá o los egos muchas veces de las familias ampliadas, pero no les damos voz a los que realmente están en esa disputa de, pero ¿por qué nada más me voy a quedar con mi mamá si yo también quiero ver a mi papá, ¿no? Y hoy habla el código de eso, de ser abogados sensibles, incluso a mí me gusta mucho el Código Nacional de Procedimientos Civiles, porque habla de la importancia que tenemos nosotros los abogados de aprender a negociar conflictos, en donde debemos de Sí, hacer todo lo posible privilegia para mucho evitar, eso, el así Código es, Nacional. para evitar que muchos asuntos se ventilen a través de controversias de índole familiar, por ejemplo, o en los juzgados en materia civil, que son cuestiones de carácter patrimonial, pues a veces es eso, ¿no? El estire y afloja y el poder coincidir en qué tanto podemos llegar nosotros a acordar y que con eso evitemos continuar con un procedimiento. Y usted recordará que así iniciamos en la materia penal, ¿no? En la materia Claro, penal se nos decía, vamos a filtrar muchísima carga de trabajo a través de las soluciones alternas. Lamentablemente, pues no. hoy yo le puedo decir que en el caso de la Ciudad de México, hoy tenemos jueces bifásicos y yo creo que ahí hemos perdido un poquito la parte de la especialización. Son jueces de control y son jueces de tribunal de enjuiciamiento. Entonces, la carga de trabajo los tiene mega superados. Y eso Claro. hace que hoy ya no tengas jueces destinados solo para la etapa de juicio, sino que son jueces que atienden audiencias iniciales, atienden intermedias y que mañana les toca iniciar juicio de X causa penal, ¿no? Claro. Entonces, eso era importante. Primero Ciudad de México empezó bien bonito, con un tribunal de enjuiciamiento de tres, luego ya no pudimos y los bajamos a uno y ahora ya los hicimos bifásicos. ¿Y qué sigue entonces? ¿Será que en algún momento los vamos a hacer todólogos también? ¿O qué No, es que sigue? también es importante reflexionar en la especialización de los servidores públicos. Hay Ah, jueces, si a mí me preguntas qué audiencia disfrutaba más, yo te puedo decir que la de juicio, pero yo traía cachucha de control y de enjuiciamiento, porque aquí en Coahuila está ambas atribuciones. Pero la de juicio para mí era ir armando un rompecabezas, ver la destreza del litigante, ver, construir un alegato de clausura y decir, esto es lo que yo necesitaba escuchar. Eh, las preliminares, claro, también, pero ya la de juicio, pues en tus manos está decidir la libertad claro. o no de una persona, ¿sí? Claro, por Y supuesto. escucharlo ahí en esa sala de juicio siempre me dejó muchas enseñanzas, que es lo que yo les digo en clases. No voy a hablar de algo que yo no haya hecho o visto, mayormente de lo hecho. Si te estoy diciendo que en el debate de una cautelar lo que le importa al juez es escuchar ABC, es porque a mí me interesaba escucharlo en sala de audiencias, el ABC. Si te estoy Claro, diciendo que el alegato de apertura mayormente lo puedes construir de cierta manera, es porque eso esperaba yo como jueza escuchar, ¿sí? Porque les digo, ¿cuántas audiencias de juicio da lectura el juez al hecho en materia de acusación? Bueno, lo debe hacer, ¿verdad? sí, claro. Y en uso de voz, luego el MP, el Ministerio Público, eh, su señoría, voy a probar más allá de duda razonable y repiten el hecho en materia de Hecho acusación. materia de la acusación. Lo que el juez necesita es una Así es, historia del hecho. No así es. necesita que le digas lo que acaba de leer. Sí, porque lo tienen el auto de Y les apertura. digo, bueno, ¿sí? Efectivamente. Bueno, le digo, es como cuando pasan a declarar a algún testigo, ¿no? Y traes un apoyo ahí documental de fotos y te dicen, su señoría, permiso para ir mostrando las fotos. Y la proyectas y ves a una persona, no sé, en una plancha de un hospital. Perito, ¿nos puede decir qué ve? Y le digo, ya estaría de Dios que necesite el juez un perito para señalar que es una persona acostada, ¿verdad? Entonces, si no hubiese venido el perito, a lo mejor no lo sabría. Les digo, no, por favor, por favor, por favor. Las Y luego clásicas nos hemos ido preguntas. casando con cada formalismo, porque el Código Nacional no nos habla de eso. Y mira que un día habríamos de platicar de la incorporación, de los ejercicios. El Es que famoso no se han refresco de sentado las memoria. bases. ¿Y dónde están las bases? ¿Dónde están las bases? Y luego, no, es que no hay forma de incorporar el documento. Y nos encanta hacer
tener acá, como supongo que están en tus estados, cuando dicen, ¿en qué sala te va a tocar? No, pues en la sala 5. Uy, no, pues el Al código criterio de la del sala juez, 5 sí. es distinto que el de la sala 6, que el de la sala 7. ¿Tienes 38 jueces? Bueno, tienes 38 códigos mágicos. 38 códigos, 38 criterios. Magistrada, pues 38 criterios. es un gusto de verdad, como siempre, escucharla y aprenderle. De verdad que nos falta No, tiempo para terminar de disfrutarla. Le voy a no, hacer, un saludo a toda la comunidad. Ojalá nos puedan seguir en las redes, ahí en TikTok. claro, Hay ya la mucho animamos por a que hacer. haga sus TikToks para que Ya vamos a entrar un día. nos enseñe más. Le mandan Sí, saludos, pues, magistrada. quién nos La manda maestra saludos? Lucero López le manda saludos. Mm, Yesid, una excelente alumna, también nos manda no, hombre, saludos. La saludos. maestra Eri Castillo nos manda saludos. Espero también a ella tenerla pronto en este espacio. El maestro Mauricio Sanabria, que siempre nos acompaña, también envía saludos. La maestra Eri dice, excelente tema, la parte de la especialización. De verdad que no acabaríamos. Alondra, saludos, muchísimas gracias. Ángel Báez dice, muy cierto. Existe la necesidad de capacitación, pero lamentablemente no todos se preocupan por aprender. Cierto, ¿no? Cierto, No, el no nos aprendizaje, preocupamos, hay que seguir. Y así es. de verdad, cierro diciendo como siempre, el granito de arena que me toque poner para que esto funcione, yo lo pongo. ¿Qué parte quieres poner tú o qué parte asumes la responsabilidad? Porque sí, es maravilloso echarle la culpa al juez de todo. Sí, El pero juez cada no uno me de quiere, nosotros, el juez es un corrupto, porque pues a últimas fechas somos lo más corrupto que tenemos en este país. Pero detrás de nosotros hay muchas historias. hay toda una labor, Hay por supuesto. mucha historia de cómo nos formamos, qué sacrificamos, hay incluso a veces tiempo de familia, tiempo de salud, tiempo de descanso. Y genuinamente lo hacemos por un amor a la justicia. Así Luego, no es. sé si te pasa que dicen que quienes estudiamos abogados es porque tenemos una herida de injusticia de la niñez. No Ay, sé qué no tan sé, cierto sea. No sé no qué tan sé, a lo cierto sea. mejor sí. Yo Bueno, no me yo entré meto a en estudiar a temas a que la no domino, facultad, pero siempre dicen, es que sí. ustedes tienen una Y herida de como es injusticia. ese concepto de justicia, ¿no? No sé usted, yo entré a estudiar a la facultad creyéndome la justiciera universal, ¿no? Y yo traía siempre la batuta de frente, a mí ninguna injusticia y pues a mí me gusta lo que hago, yo también es como usted, estoy enamorada de las clases, para mí Claro. cada espacio académico pues es una nueva oportunidad de contribuir un poquito en la formación de quienes nos regalan su tiempo para aprender de nosotros, que creo que al final terminamos por aprender nosotros más de ellos que ellos de nosotros, ¿no? Y Y eso es no, lo pues bonito. incluso si tú te fijas, querida maestra, a un niño desde muy corta edad sabe que es una injusticia. No sabe lo que es justicia, a lo mejor, Claro, pero sí va a identificar a muy corta edad qué es lo injusto. es lo injusto. Así Qué es, es lo Magis. injusto cuando le quitas el juguete para, no sé, en castigo, ya desde chiquito te dices que es injusto. Sí, Así ahí, es. ahí está. Pero bueno, que se No, haga hombre, claro, otra yo la charla como contemplo, que estas. para mí es maravilloso escucharla a distancia y cuando he tenido oportunidad de coincidir presencialmente con ustedes, un verdadero agasajo escucharla, Sí. cómo se refiere a los distintos temas que usted maneja, totalmente especializados. Yo le mando un abrazo, le agradecemos desde aquí, Igualmente, un Chicago, gran saludo, su tengan tiempo bonito del fin día de de hoy. semana. Gracias, Bueno, magistrada. Le Dios los agradezco muchísimo bendiga. y un abrazo con mucho Gracias. cariño. Gracias a la Bye. comunidad Chicago que nos acompañó el día de hoy y los esperamos en nuestro octavo aniversario el sábado 18 de abril. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Gracias, excelente tarde lluviosa. Hasta luego, magistrada. Un placer Hasta estar con luego. usted. Gracias, bye. Bye.